Estadística inferencial. Bien, ¿qué es la estadística? Como ya lo habíamos visto en una materia previa, la estadística es aquella ciencia y rama de las matemáticas a través de la cual recolectamos, analizamos, describimos y estudiamos una serie de datos con el fin de obtener comparaciones de variables, de generar gráficos que nos permitan observar el comportamiento de cierta problemática y a raíz de este comportamiento poder tomar decisiones que nos sirvan para la solución de la misma. El objetivo de la estadística básicamente es mejorar la comprensión de los hechos a partir de los datos, es decir, a partir de la realización de encuestas, de la gestión de información, yo puedo analizarla, puedo crear, como ya lo habíamos visto anteriormente, tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados que me permitan visualizar qué está pasando con los datos. También otro de sus objetivos es determinar lo típico, qué es lo que está pasando dentro de la problemática. Otro de los elementos u objeto de la estadística es que nos permite determinar los cambios que representan un fenómeno. A través de las gráficas podemos observar el comportamiento que están tomando los datos. Nos permite relacionar dos o más fenómenos, determinar las causas que originan un fenómeno, hacer estimaciones sobre el comportamiento de un fenómeno y obtener conclusiones, bueno, pues para gestionar alguna solución previa. Sí. Sabemos que la estadística se clasifica en dos ramas esenciales, estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva básicamente consiste en la observación mayormente gráfica de lo que está ocurriendo. Lo podemos determinar como lo que vimos en la materia anterior, en la que hablábamos de la estadística a través de las tablas de distribución de frecuencia y que además sumábamos algunos elementos de probabilidad. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito más a la estadística inferencial. Si bien la estadística inferencial se refiere al estudio particular de una población con el fin de apreciar el comportamiento determinado de la misma. En efecto, el proceso de estudio procede de una muestra. Si hablamos de estadística descriptiva, generalmente hablamos de que analizamos toda una población en general. En la estadística inferencial nos vamos un poquito más de manera específica para conocer a fondo o de raíz el problema que se está suscitando. La finalidad, pues bueno, es obtener alternativas de solución un poquito más viables, más específicas y más coherentes para atacar un poquito más de raíz las problemáticas. La descriptiva, pues básicamente describe, analiza y representa un conjunto de datos o un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos en los que se resume de manera muy general lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si hablamos de estadística descriptiva, puedo generar una tabla de distribución de frecuencias en las que yo establezca que voy a analizar las calificaciones que se han obtenido en la Universidad Alfa Lambda, plantel Villa Victoria, a raíz de la pandemia hasta este punto que llevamos del cuatrimestre. Y a lo mejor es muy general. A través de las gráficas yo puedo ver que a lo mejor aumentaron las calificaciones, disminuyeron a comparación de cuando estábamos de manera presencial. Sin embargo, solamente lo estamos analizando de una manera más global. La estadística inferencial, a diferencia, comprende los métodos y procedimientos para deducir. Vamos a hacer inferencias específicas en la población, es decir, que vamos a tomar muestras mucho más pequeñas para analizar más de raíz el problema. Es lo que les decía, a diferencia de la descriptiva, va más enfocado a elementos muy específicos. Bien, la estadística inferencial que nos compete en esta materia es un conjunto de métodos, técnicas que permiten inducir a partir de información empírica proporcionada por una muestra. ¿Cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad? Es decir, la estadística inferencial lo que busca a través de sus modelos matemáticos es ir más a fondo u analizar de raíz el problema que se está suscitando. Si yo analizo de manera general a toda la Universidad Alfa Lambda para saber por qué durante la pandemia asisten menos a las sesiones, sus calificaciones han bajado, pues de manera general a lo mejor solamente observaría las gráficas. De manera inferencial yo tendría que ir a hacer pequeñas muestras para analizar más a fondo a cada uno de mis alumnos para saber cuál es la problemática. Y eso es lo que hace la estadística inferencial. Básicamente realiza predicciones, proyecciones y juicios valorativos respecto a una serie de información, pero mucho más pequeña o mucho más compacta. La estadística inferencial efectúa estimaciones e hipótesis basándose en probabilidades
y argumentos de resultados a partir de muestras de la población. ¿Ok? Ya hemos analizado un poquito, la población es todo un conjunto de elementos que nosotros vamos a estudiar y la muestra solamente es una pequeña parte de esa población, una parte muy específica. Entonces, en este caso, la estadística inferencial va enfocado a la estructura de muestras de una población. El objeto de estudio de la estadística inferencial se puede resumir en los siguientes elementos. Se concentra en la estimación de parámetros y la contrastación de hipótesis estadísticas, es decir, entre más reducido tengo mi espacio muestral, más oportunidades tengo de saber cuál es el problema en específico, puedo gestionar supuestos o hipótesis más acertados para poder dar solución a la problemática. Una población estadística es definida como una colección de todas las posibles observaciones de interés y sobre la cual nosotros deseamos hacer inferencias. Es decir, nuestra población es todos los elementos que yo puedo analizar, ¿ok? De esta población, yo voy a hacer inferencia en muestras específicas para poder conocer qué es lo que está ocurriendo. Otro de sus objetos de estudio es que la estimación de parámetros se basa en la colecta de una muestra representativa de los datos. Por ejemplo, si yo como población tengo a toda la Universidad Alfa Lambda, a lo mejor una muestra representativa para mí sería los alumnos o las carreras que más han bajado su rendimiento, ¿ok? Entonces, sería más viable para mí estudiar a quienes han bajado su rendimiento académico, porque ahí es donde estaría mi problema más específico o mi problema de raíz. Otro de los objetos es que estos datos son coleccionados de acuerdo a un protocolo de base científica o diseño de muestreo. Cuando nosotros estamos conjugando información, nosotros forzosamente necesitamos seguir un protocolo para obtener esa información que vamos a analizar de manera estadística. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. La población estadística es todo el conjunto de datos y la muestra son los elementos específicos que a mí me sirven para conocer el problema. Instrumentos de la estadística inferencial. Son algunos de los elementos o características esenciales que nosotros debemos de conocer, es decir, algunos conceptos básicos que nos van a permitir a nosotros introducirnos a esta parte de la estadística inferencial. Número uno, el universo estadístico. Consiste en fijar cuáles son los casos individuales que vamos a observar, así como el alcance en espacio y tiempo de la investigación. Y aquí viene otra vez a recalcarnos que dentro de la estadística inferencial vamos a ubicar a nuestro universo estadístico, es decir, al universo de datos que yo puedo analizar. Y aquí nos da un ejemplo muy sencillo. Nuestro universo es una escuela como tal, ¿ok? Nuestra población puede ser un grupo en específico y la muestra son algunos de los alumnos de ese grupo en específico. Si nos damos cuenta, hace referencia a lo que es la estadística inferencial, porque lo que nos pide la estadística inferencial es que analicemos solo un pequeño conjunto de datos para dar una solución más óptima. ¿Ok? Concepto número 2, unidad de investigación. Esta está constituida por los casos individuales que se estudian en la investigación a través de los cuales vamos a llegar a la observación del fenómeno, es decir, ¿cómo vamos a tratar esta información? Básicamente se trata del elemento de la población que origina la información. La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mesurable y comparable. Es decir, cuando yo voy a recolectar esta información, voy a tener una unidad de investigación. ¿Qué tipo de unidad? Pueden ser encuestas, entrevistas, cuestionarios. Todos estas técnicas de recolección de datos son las que me van a servir como unidad de investigación. ¿Por qué? Porque no voy a obtener la información de libros o a la y se va. Cuando estamos haciendo una investigación de tipo estadística, nosotros tenemos que salir a buscar información bajo diferentes metodologías para poder obtener los datos que requerimos y dar soluciones concretas. 3. Momento estadístico. Es el instante o periodo al que se referirán los datos de manera individual. El momento estadístico es específicamente cuando está ocurriendo el suceso o el problema. 4. Muestreo. Elección de una parte representativa o muestra de una población para describir el conjunto de la misma. El muestreo, pues básicamente es de todo el conjunto poblacional que yo tengo, qué características o qué elementos voy a tomar en cuenta para gestionar las muestras que necesito. El muestreo es
la parte representativa, es decir, la muestra que yo voy a obtener, la muestra que yo requiero para conocer el problema más de raíz, ¿cómo la voy a conocer? Y de eso va de la mano con lo que es la parte del muestreo probabilístico. Básicamente, esta es una técnica de muestreo en la que cada unidad de la población tiene una igual oportunidad de pertenecer a la muestra. Por ejemplo, sigamos con la parte de la universidad. Ok, mi universo es toda la universidad. Bueno, mi población va a ser todos los alumnos de informática administrativa, todos, ¿ok? Desde primer cuatrimestre hasta noveno cuatrimestre. Esa va a ser mi población. Ahora bien, mi muestreo probabilístico es de todo ese conjunto, de toda esa población que yo tengo. Yo tengo alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿A quién voy a elegir para analizar la problemática? Bueno, pues el muestreo probabilístico son técnicas que nos permiten a nosotros, a través de diferentes formas o modelos, tomar de manera aleatoria, de manera sistemática, el conjunto de elementos que me va a servir a mí para analizar muestras específicas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo sencillo. Tenemos un conjunto, una población y tenemos una muestra aleatoria. Cuando hablamos de aleatorio es, por ejemplo, podemos enumerar a nuestra población y ir sacando papelitos de manera aleatoria y el número que corresponda a cada uno de ellos va a ser el conjunto que nos va a servir como muestra para analizar a la situación. 7. Teorías probabilísticas. Habíamos visto dentro de la probabilidad y la estadística en materias anteriores que la probabilidad, pues básicamente es el hecho de que ocurra un cierto suceso o no. ¿Qué tan probable es que ocurra un cierto suceso o no? Pues las teorías de las probabilidades o las diferentes metodologías para conocer las probabilidades se gestionan también dentro de lo que es la estadística inferencial, es decir, que también vamos a utilizar un poco de probabilidad para poder determinar dentro del mismo, de la misma metodología, del mismo estudio, qué tan probable es que ocurra cierta hipótesis o no de lo que estamos analizando. Bien, ahora vamos a ver que si tanto hace referencia a la estadística inferencial a que vamos a estudiar un grupo específico o vamos a tomar un muestreo probabilístico en específico, vamos a conocer algunas de las técnicas para poder gestionar este muestreo. ¿Ok? El muestreo probabilístico básicamente pues es una herramienta científica cuya función básica es determinar qué parte de la población debe examinarse. Vuelvo al ejemplo, tengo a todos mis alumnos de informática, ¿ok? Y yo voy a analizar cuáles han sido los efectos secundarios que ha traído para ellos estudiar en línea a raíz de la pandemia, ¿ok? Es una problemática en general. Ahora, de mis 9 grupos, o en este caso que estamos en clase como tal, de mis 3 grupos de informática administrativa, ¿a quiénes voy a analizar? Todos están pasando por la misma problemática, pero específicamente a quién voy a analizar, pues bueno, el muestreo probabilístico nos define de manera técnica algunas formas para poder elegir a las muestras que vamos a necesitar. Bien, tipos de muestreo. Primero tenemos al muestreo aleatorio o simple. Básicamente lo que hacemos es, ok, yo tengo a mis 3 grupos de informática, mi grupo de tercero, de sexto y de noveno. A cada uno de mis alumnos le voy a asignar un número en específico, un número diferente. Voy a enumerar a todos mis alumnos de tercero, sexto y noveno, a todos. ¿Ok? Bien. Ahora bien, a través de un mecanismo sencillo que todos conocemos, que puede ser, por ejemplo, una urna con pelotitas, cada una de las pelotitas va a tener el número de cada uno de mis alumnos. ¿Ok? Entonces, supongamos que dentro de informática administrativa yo tengo 30 alumnos entre los 3 grupos. Y voy a hacer una muestra, es decir, voy a analizar de manera más específica únicamente a 5 de esos alumnos. ¿Cómo elijo a esos 5? Bueno, a través del muestreo aleatorio simple, lo que puedo hacer es, en una urna pongo pelotitas con el número de cada uno de ellos y voy a sacar al azar 5 pelotitas. Los números que correspondan a esas pelotitas
van a ser quienes me designen a cuáles de esos alumnos voy a analizar de manera específica. El muestro aleatorio simple es, tomo un número al azar y ese es el primer elemento de mi muestra, es decir, es el primer alumno al que yo voy a analizar. Si tomo únicamente 5 de los 30, pues voy a sacar 5 pelotitas, los 5 números que me salgan de manera aleatoria o al azar van a ser los representantes de la muestra en específico, es decir, de los 5 alumnos que yo voy a analizar, a quienes yo voy a encuestar, voy a entrevistar, para conocer más a fondo la problemática. Y es una de las técnicas más simples para elegir de toda mi población una muestra simple para poder analizar la problemática. ¿Ok? Tenemos el muestreo sistemático, ¿ok? El sistemático es un poquito diferente. En este procedimiento se exige, como en el anterior les decía, tenemos que enumerar a todos nuestros alumnos. En este también le tenemos que dar un número específico a cada uno de los elementos de nuestra población, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y el muestreo anterior? Aquí se hace un poquito de matemáticas simples para conocer a quiénes vamos a elegir como nuestra muestra, ¿ok? Aquí según los pasos nos describen que se parte de un número aleatorio y que es un número elegido al azar. Y los elementos que se integran a la muestra son los que ocupan los lugares I más K, I más K2, etcétera, etcétera. Es decir, que se toman los individuos de K en K, siendo K el resultado de dividir el tamaño de la población sobre la muestra. El número I que empleamos como punto de partida será el primer elemento que elegimos al azar. ¿Qué es todo esto? Bueno, el primer paso que vamos a hacer es, tenemos la misma urna con las pelotitas, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo muy claro y sencillo. Yo tengo dentro de mi población a 9 personas, ¿ok? Enumero a cada una de estas personas. Ahora, yo voy a tener entonces 9 pelotitas dentro de mi urna enumeradas del 1 al 9. Ok, voy a sacar una pelotita al azar. Aquí únicamente voy a sacar una. El número que salga en esa pelotita va a ser el tamaño de mi muestra y además va a ser el primer elemento de mi muestra. Es decir, supongamos que al sacar esta pelotita al azar nos salió el número 3. Es decir, que el tamaño de mi muestra, de estos 9 elementos que tengo en mi población, el tamaño de mi muestra va a ser de únicamente 3 personas. Es decir, de estas 9 personas, como la pelotita que me salió es 3, únicamente voy a elegir a 3 de las 9 personas. Ok, segundo paso, vamos a ubicar a nuestros datos. N mayúscula va a ser el total de nuestros datos. ¿Cuántos datos tenemos en nuestra población? Tenemos 9. N minúscula va a ser el tamaño de mi muestra. ¿Y cuál es el tamaño de mi muestra? El tamaño de mi muestra va a ser el número que me salió de manera al azar, que fue 3, ¿ok? Luego, K va a ser el elemento que nos va a permitir generar la secuencia para saber a quiénes voy a elegir. K es igual a el total de elementos sobre el tamaño de la muestra, que en este caso va a ser 9 sobre 3 es igual a 3, ¿ok? Ahora bien, me dice, el número que salió en la pelotita va a ser el número inicial de tu muestra, es decir, mi primer número de mi muestra es 3 y es igual a 3. Mi segundo número va a ser la suma de I más K y K nos dio como resultado 3, es decir, I, que es igual a 3, más 3, que fue el valor de K. Esto es igual a 6. Es decir, que el segundo elemento que yo voy a tomar como muestra va a ser a la persona 6. Ahora me dice, después de que ya sumaste este, ahora tienes I más 2K, es decir, el valor de I, que es 3, más 2 por K, que es igual a 3, y esto es igual a 9. Es decir, que mi tercera persona que voy a tomar como muestra va a ser la persona número 9. Ahora bien, ¿cuántas personas voy a tomar como muestra? El número mismo que me salió en la pelotita, son 3, por lo tanto ya cumplo con la condición de tener 3 personas dentro de mi muestra. Es un poquito a lo mejor más rebuscado, sin embargo es una manera o un aliciente para que yo pueda elegir a una población más pequeña para analizar la problemática. Muestro estratificado. Aquí es un poquito más sencillo y es un poquito más em, digamos, subjetivo. ¿Ok? Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, estratos, que poseen gran homogeneidad,
respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, por profesiones, por municipios, por estado civil y demás. Lo que pretende este tipo de muestreo básicamente es asegurarse que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Como cada estrato, pues bueno, básicamente funciona de manera independiente, se puede aplicar dentro de ellos un muestreo aleatorio simple y demás. Entonces, el muestreo estratificado es, supongamos ahora que yo estoy analizando em, el rendimiento de nuestros docentes dentro de la universidad. Un muestreo estratificado sería, yo tengo, por ejemplo, 20 docentes dentro de la carrera o dentro de la universidad. Sí, pero voy a analizar específicamente a los docentes de pedagogía. Entonces, un muestreo estratificado es, voy a analizarlos y los voy a gestionar en muestras por carreras o por licenciaturas. Ah, ok, voy a analizar a los de pedagogía, por lo tanto, a los únicos docentes que voy a analizar van a ser a los que sean maestros en educación, licenciados en pedagogía, ¿no? Porque es una muestra o un conjunto que está estratificado o que está categorizado por un elemento en específico. Otro ejemplo pudiera ser que a lo mejor yo voy a estudiar a todos mis alumnos, pero ¿sabes qué? Voy a tomar únicamente como muestra aquellos cuya residencia sea en Villa Victoria. Sabemos que en nuestra universidad vienen alumnos de muchas partes de Villa Victoria, pero a lo mejor únicamente vamos a tomar la muestra de aquellos que vienen del centro de Villa Victoria. Entonces mi muestra únicamente va a ser clasificado por, digamos, ubicación geográfica o municipio de residencia. Y es un poquito más subjetivo porque, pues bueno, no es que vayamos a hacer un elemento matemático, sino que únicamente elegimos por una cierta categoría. Por ejemplo, si estamos haciendo algún estudio de seguridad, a lo mejor sé que las mujeres pudieran ser más vulnerables, entonces mi estudio se va a enfocar únicamente a una muestra de conjunto de personas femeninas o, por otro lado, una muestra de un conjunto de personas masculinas, ¿no? Depende del estudio que estemos realizando. Tenemos el muestreo por conglomerados, que es un poquito similar al anterior, que básicamente la unidad muestral es un grupo de elementos de población que forman la unidad a los que llamaremos un conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja determinada de un producto, etcétera. Por ejemplo, vamos a analizar eh, las afecciones que ha traído consigo la pandemia, ¿no? Entonces, a lo mejor yo voy a hacer un muestreo por conglomerado porque al final del día las afecciones de esta pandemia le han afectado a trabajadores, a estudiantes, a médicos. Entonces, a lo mejor mi muestra puede ser, no, yo específicamente voy a analizar a los doctores o específicamente voy a analizar a un hospital o específicamente voy a analizar a una escuela. Es un mismo tema que abarca diferentes elementos o diferentes poblaciones, pero yo elijo una muestra en particular. Es decir, por conglomerados es, dentro de un hospital yo puedo tener doctores, enfermeras, camilleros y demás. Yo los podría todavía subclasificar por el elemento que acabamos de ver que es estratificado, pero por conglomerados es todo el conjunto en general. Por ejemplo, si yo hablo de la escuela, si lo hago por conglomerados, yo tendría que analizar tanto a docentes como alumnos, como directivos, como administrativos, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se refiere.